En el Nuevo Testamento vemos de manera muy frecuente el tema de falsos maestros que entraban o iban a entrar a la iglesia para engañar y separar. Los apóstoles, siendo encomendados por el Señor, tenían que lidiar con ellos y asimismo proveer instrucciones para que la iglesia pudiese mantenerse firme en situaciones difíciles. Entonces, examinaremos unos pasajes del Nuevo Testamento para ver cómo los apóstoles lidiaron con este problema. En Hechos 20 encontramos un discurso de despedida de Pablo hacia los líderes de Éfeso. Después de confortar sus corazones explicándoles que él estaba dispuesto a padecer lo que sea por cumplir su ministerio, Pablo exhorta a estos líderes a mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y es en el versículo 29 que Pablo explica el porqué. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Inmediatamente Pablo les explica qué hacer cuando esto ocurra. Les dice, velad, y sobre todo, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Las palabras del apóstol son claras. En los momentos donde se encuentren con la adversidad, tienen que encontrar la respuesta en el estándar que no cambia, que no es cambiado por la interpretación de hombres y que es lo único que es infalible, la palabra de Dios. ¿Y puede alguien pensar que no era la intención del Espíritu de Dios que esta misma verdad fuera apreciada por todas las generaciones que iban a recibirla? El capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo es una advertencia en contra de los falsos maestros que vendrían en el futuro. Los primeros 9 versículos nos describen a estos falsos maestros y, como en el caso anterior, Pablo no simplemente advierte que vendrían tiempos difíciles, sino que también da sus indicaciones a Timoteo de cómo debe proceder cuando esto ocurra. Y después de reconocer el esfuerzo y ministerio de Timoteo, Pablo nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo refiere a Timoteo a la enseñanza que ya había recibido y a las sagradas escrituras. Esto nos indica cómo el mensaje que Pablo está transmitiendo es que en los momentos donde se deba enfrentar la falsa doctrina, se debe recurrir a la enseñanza de la verdad para poder refutar la mentira. Y dado que este pasaje termina hablándonos acerca de la naturaleza divina de las Escrituras y de su capacidad para hacer perfecto al hombre de Dios, no debemos dudar que el estándar de verdad son las Escrituras, pues estas son lo único que se definen como inspiradas por Dios. Y algo que tenemos que tener siempre en mente es que lo único en nuestra posesión con autoridad divina son las Escrituras. Algo que me parece sumamente importante mencionar es el hecho que esta carta de 2 Timoteo ha sido reconocida como de las últimas escritas por el apóstol Pablo, esto alrededor del año 62 o 64 después de Cristo. Esto es relevante a la teoría católica del papado, pues no vemos ninguna evidencia que Pablo haya referido a ninguno de sus hijos en la fe a recurrir a Pedro o a sus sucesores en tiempos difíciles. No vemos que Pablo diga, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y recuerda que Pedro está en Roma en caso de alguna duda. En todo caso, ¿qué dijo Pedro al respecto de cómo manejar a los falsos maestros? En su segunda carta, en el capítulo 2, Pedro advierte acerca de falsos maestros que iban a entrar en la iglesia, así como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo. Claramente Pedro también estaba consciente de las dificultades que iba a enfrentar la iglesia, y claro está, no dejó a su audiencia sin instrucciones de cómo proceder, pero en este caso, esta información la encontramos en el capítulo anterior, que es de hecho la forma en cómo se introduce el tema de los falsos maestros. En el capítulo 1 leemos, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vemos cómo Pedro da seguridad de su testimonio, basado en que él, junto con los otros apóstoles, eran testigos oculares acerca de la vida y ministerio del Señor, y cómo él mismo presenció la transfiguración, donde escucharon la voz del Padre dirigiéndose al Hijo. Debo decir que el currículum de Pedro era bastante amplio como para que su audiencia tomara en serio lo que él estaba diciendo, pero es a partir del versículo 19 donde leemos: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro no solo afirma el origen sobrenatural de las Escrituras, sino que él mismo afirma que hacéis bien en estar atentos a esta palabra, a la cual él califica como más segura que incluso lo que observaron y escucharon, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro entonces no solo afirma el origen sobrenatural de las Escrituras, sino que al mismo tiempo las denomina como más seguras que cualquier experiencia que los mismos apóstoles puedan transmitir. Nuevamente, Pedro no se pone en ninguna posición comprometedora, ni él ni a sus sucesores, como la teoría del papado exige que así sea, sino que vemos que la fórmula para vencer a los falsos maestros es manteniéndose firmes en la palabra de Dios. Los apóstoles, al ser encomendados directamente por el Señor Jesús, tenían una autoridad especial, autoridad que les hubiese servido para poder determinar y establecer las enseñanzas de la Iglesia sin ningún problema. Pero, al analizar los escritos de los autores del Nuevo Testamento, observamos de manera consistente cómo los autores establecían enseñanzas en base a las Escrituras. Podemos observar algunos ejemplos. Las profecías con respecto a Jesús, la pecaminosidad universal, la justificación por la fe, el reino universal de Jesús, la divinidad de Jesús, la llegada de un nuevo pacto, perdón de pecados por medio de Jesús, etc. Claro que también encontramos lugares en la Escritura donde, por ejemplo, Pablo hace valer su palabra como autoridad. En estas instancias debemos resaltar el hecho de que Pablo no contradijo a las palabras de Jesús, sino más bien expandió el significado de la enseñanza en cuanto al divorcio y al casamiento. Pero sobre todo, el hecho que los autores del Nuevo Testamento usaban a las Escrituras para establecer doctrina es evidente. Doctrinas que debemos decir están siempre basadas en la revelación de Dios en Jesús, su muerte y resurrección y la obra del Espíritu de Dios. En el siguiente video vamos a analizar algunos pasajes bíblicos que se tratan de utilizar como objeciones a sola Escritura.